Estimadas y estimados, esta es la clase número 11, cuyo objetivo es analizar y relacionar los riesgos para la democracia. En esta ocasión veremos una de las amenazas internas, la cual es la corrupción, un gran peligro para la democracia el día de hoy. De los más graves y que se relaciona con otros peligros para la democracia. En democracia tenemos la siguiente idea o ideal. La idea es que en democracia debe haber bienestar para todos. Las autoridades deben tener probidad. Probidad significa que las autoridades, electas democráticamente, por supuesto, presidente, diputados, primer ministro, etc., deben tener honestidad, rectitud, honradez. Eso significa la probidad. Este es el ideal que debe existir en toda democracia. Por el contrario, tenemos la realidad. La realidad, en algunos sistemas democráticos hay niveles de corrupción, hay países que son más corruptos unos que otros, pero la realidad se relaciona con lo siguiente, que en algunos casos hay deshonestidad, no hay interés por los demás, sino que hay interés personal, hay abuso de poder e influencias de poder. Entonces esta es la realidad que se da en algunos países que son democráticos y que tienen mayores niveles de corrupción. Ningún país se salva de la corrupción. Hay algunos que son más corruptos, otros menos corruptos, lo veremos en un mapa después. Tenemos las causas de la corrupción. En las causas de la corrupción tenemos las siguientes. La primera se relaciona con esta imagen, que tú puedes deducir. Dice, corrupto yo, pero si todos lo hacen. Esta causa tiene que ver con ver normal la corrupción, que es parte de la cultura. Es normal, todos lo hacen. Esto existe porque hay tolerancia social y esto lleva a la transmisión del comportamiento, sobre todo hacia los más jóvenes. Si todos lo hacen, entonces yo lo voy a hacer. Siguiente causa. Esto. Dice ahí una persona, no le pasa nada o paga multa. Y aquí una persona donde dice corrupción más impunidad. ¿Qué podrías decir de esto? Esto quiere decir que faltan leyes o voluntad para evitar actos corruptos. O también hay penas tan bajas que no intimidan de alguna forma al corrupto y sigue haciendo actos de corrupción. Otra causa tiene que ver con esto. ¿Recuerdas, según las clases anteriores? Súper ricos, pobreza extrema. Exactamente. El problema que vimos, que también es un tema de riesgo para la democracia, que se relaciona con la corrupción y la desafección que vimos anteriormente, la llamada desigualdad. ¿Por qué la desigualdad? Porque se ve la corrupción como vía para obtener beneficios que no da el sistema. Por ejemplo, por los bajos salarios que hay, ¿cierto? Y la pobreza, por los bajos salarios que hay, y la pobreza lleva a personas a participar de actos corruptos a cambio de dinero. O por ejemplo, personas, algún empleado que le pasan dinero, la persona corrupta, y se queda callada. Dice, bueno, me aseguro un poco de dinero, mi sueldo es bajo, entonces participa de alguna forma en la corrupción producto de la desigualdad. Y la última causa que podríamos mencionar es esta. Una persona sedienta de dinero, el dinero es el poder, y dice valores morales y ética, y lo está lanzando. ¿Qué significaría esto? Exacto, que la persona le da lo mismo los valores, la ética, le da lo mismo a los demás. La falta de valores éticos se da por falta de educación, por falta de empatía y por falta de responsabilidad con los demás. No hay responsabilidad ni cívica ni familiar, todo es por dinero, da lo mismo lo que pase. Entonces, esas son las causas que tenemos de la corrupción. Tenemos
tipos de corrupción. Hay tipos de corrupción, que son varios, mencionaremos algunos. La primera es esta. Se llama malversación de fondos, o también se llama peculado. Esto sucede porque a las autoridades, a los funcionarios públicos, se les pasa un dinero fiscal o llamado fondos públicos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que hay personas corruptas que llegan, y por ejemplo llega un alcalde corrupto y toma el dinero y se lo deja para su bolsillo, no para la comunidad. O gasta, por ejemplo, si un liceo municipal necesita una cantidad de muebles, se le pasa el dinero y compra los más baratos. Y el resto queda para el bolsillo del alcalde, por ejemplo. Ha pasado con diputados, con presidentes, a lo largo de la historia en el mundo del siglo XX-XXI democrático. Esto también se llama enriquecimiento ilícito. También se le llama como enriquecimiento ilícito, a partir de dineros del Estado. Otro tipo de corrupción es esta. Exactamente, aquí se le está pidiendo un favor a cambio de dinero. Esto se llama soborno, cuando un funcionario público recibe dinero u otro favor para obtener un beneficio. También puede suceder entre un privado a un público o entre públicos. Por ejemplo, un privado le paga las vacaciones a un político o le pasa dinero directamente a cambio de una ley. O un político le paga a un juez que está acusado de corrupción para que no investigue el acto de corrupción. También de un privado a un policía, de un diputado que le van a sacar a un parte y le pasa a un policía dinero y todo lo demás. El soborno como acto corrupto por excelencia. Otro tipo de corrupción es este. Acá hay una persona que dice: yo tengo conocidos, yo soy quien da la licitación para la autopista, yo conozco al parlamentario. Esto significa que está tomando ventaja sobre otras personas este individuo, este ciudadano. Esto se llama tráfico de influencias. Cuando un funcionario público utiliza su cargo o poder para obtener o hacer favores. También puede pasar que un privado que conoce a alguien para obtener un beneficio. Por ejemplo, aquí hablamos de la autopista. Por ejemplo, señalamos, de acuerdo a lo que sea la autopista, se convoca un concurso público. Varias empresas van a competir para construir la autopista y sucede que el ministro de Obras Públicas conoce ya a un empresario y le ofrece el trabajo. O al revés, que un privado conozca a una autoridad, porque el concurso es una pantalla, el concurso público. Entonces realmente no se está valorando el mérito de los demás, sino que se está pasando a llevar el concurso y al final ya se sabe quién va a ganar. Otro tipo de corrupción que también existe y sucede mucho, el nepotismo. El nepotismo tiene que ver con esta imagen. Aquí hay una persona, un político electo, imaginemos que es un diputado o un alcalde, y él dice: vamos familia a trabajar. Y aquí va la familia, ¿cierto?, al lado de él, hacia el Congreso, una alcaldía o un ministerio. El nepotismo es cuando un funcionario público da empleo a una persona solamente por ser pariente. Entonces, por ejemplo, sale un alcalde, gana una elección, necesita personas para que ocupen el cargo, e instala a puros familiares. Puros familiares, está llena la alcaldía de familiares de él, su esposa, sus hijos, por ejemplo. Entonces eso se llama, el día de hoy, nepotismo. En nuestro país también se le llama a veces amiguismo, cuando gente sin mérito y solamente por ser amigos se gana un espacio público en una de estas instituciones, sin requisitos laborales. También tiene que ver con el tráfico de influencia, donde me conoce, voy a tener la pega segura, como se dice en nuestro país, el trabajo asegurado. También este tipo de corrupción. Dice: adiós impuestos. Hay gente que no le gusta mucho pagar impuestos y eso nos daña a todos como consumidores y ciudadanos al Estado. Tenemos la colusión, ilusión y evasión. La colusión es cuando las empresas venden el mismo producto, se ponen de acuerdo para cobrar el mismo precio, afectando a los consumidores. Hay casos en que las empresas también coludidas pagan a fiscalizadores del Estado para que no revelen la colusión.
volvemos a esta situación. Entonces, te pago para que no denuncies que estoy coludido, por ejemplo. La elusión, hay empresas que contratan abogados y contadores auditores para ver la forma legal, eso es importante, legal, que permita no pagar la cantidad de impuestos que corresponde. Entonces aprovechan en la elusión vacíos legales. Un vacío legal es una situación donde la ley no es clara, por lo que se puede burlar. Y por último, la evasión, que ya es directamente no pagar impuestos. Para ello engañan a las autoridades a las que se le paga impuestos declarando menos ingresos o menos ventas en las que verdaderamente las verdaderamente realizadas. Entonces usan facturas falsas, alteran contabilidad, falsean exportaciones y también sobornan a quienes tienen el deber de evitar la evasión. Entonces el soborno también está relacionado con la evasión de impuestos. Otro tipo de corrupción es esta. Aquí tú puedes ver un juez, ¿cierto?, que quiere morder el dinero. Esto se llama obstrucción a la justicia. Un funcionario público decide no investigar porque se le sobornó al juez. También puede destruirse pruebas. Aquí no oigo, no escucho, no veo, ¿cierto?, lo que está sucediendo. Pasa político a juez, a un privado a un juez. Entonces se le soborna con dinero para que se quede callado y no investigue, ¿cierto? Dinero y no investiga. Consecuencias de la corrupción. La primera es esta, la desafección política. La desafección política tiene que ver con que, por ejemplo, aquí dice la política es mala, políticos corruptos, sí, es verdad. La gente no vota porque como son todos corruptos, producto de la corrupción, nada va a cambiar, no voto. Segunda consecuencia, se perpetúa la corrupción, se hace normal, no me va a pasar nada, entonces lo hago. Entonces aquí podemos ver la élite corrupta que se alimenta del gobierno porque captura al Estado y el gobierno alimenta la corrupción porque los corruptos se infiltran en el gobierno. Aquí hay peligro de régimen híbrido. También aquí hay desigualdad ante la ley. ¿Cierto? Hay juicios donde los corruptos ganan producto de las influencias que tienen. También dudosa transparencia de los procesos electorales por coerción, cohecho, soborno o amenaza a candidato, por ejemplo. También aquí la corrupción estanca el desarrollo y la innovación, por ejemplo. Llega una empresa nueva, se trae celulares nuevos, entonces las élites corruptas hacen todo lo posible para que no surja esa empresa, la sobornan o la acosan económicamente con impuestos. Y por último, la corrupción, lamentablemente, se agudiza la relación con el narcotráfico. Para terminar, Joaquín Chapo Guzmán es uno de los personajes que influenciaba la política y sobornaba a mucha gente. Y por último, para que vean lo siguiente, este mapa que vas a ver a continuación, aquí, si puedes observar, tenemos un mapa donde hay una escala de 100 muy limpios, 0 muy corruptos. Los países más rojos son los más corruptos y los azules, como puedes ver, son los más limpios que puede existir, ¿ya? Y los amarillos son los que están entrando en la corrupción o saliendo de la corrupción, según esta escala. Así que invito también a discernir el mapa, a verlo por unos momentos. Y con esto finalizamos la exposición de la corrupción, un peligro grande para la democracia. Muchas gracias y buen día.